La conferencia en esta ocasión comienza con Gálatas, el capítulo 3, el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a leer el 27 para guardar el contexto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermano, de este texto, las palabras, ya no estamos bajo ayo. Es tan importante ese pasaje. ¿Quiere decirnos de nuevo qué quiere decir ayo? Sí, ayo es un sinónimo de nodriza o de aquella persona que se encargaba de cuidar a los niños. Y así era la ley, ¿no? Así era la ley. Era el instrumento que Dios envió para cuidar de su pueblo hasta que viniese la gracia, como ya hemos discutido en otras conferencias. Así que, amados, es sumamente importante esta doctrina de la Biblia. Ya no estamos bajo ayo, y Pablo declara enfáticamente que el ayo era la ley. Así que, ¿qué está diciendo él? Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Ahí está, no estamos bajo el Antiguo, sino bajo el nuevo que es la ley de Cristo. En la primera de Corintios, el capítulo 9, Pablo dice también de manera muy clara, no sin ley. Yo no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Y nosotros de la Iglesia de Cristo, amados, también estamos bajo la ley de Cristo y estamos predicando esa ley. Y no solamente nosotros en la Iglesia de Cristo estamos bajo la ley de Cristo, sino que todas aquellas personas sinceras que se acercan a Dios deben de estar o tratar de estar en la ley de Cristo. No hay otra ley, ni hay ninguna otra forma para acercarnos a Dios, sino la ley de Cristo mismo. Muy cierto, el versículo 26 dice, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. No es por la ley, no por la fe en la ley. Una fe en la ley, no, eso no sirve ya, no sirve. Estamos viviendo la era cristiana y llegamos a Cristo y nos hacemos hijos de Dios. Mejor decir, Dios nos hace hijos de Él. Por adopción. Por adopción. Quisiera enfatizar un poco más en este versículo 26 porque hay un dato aquí muy interesante y voy a leerlo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este es un pasaje muchas veces mal interpretado, mal utilizado. Todos sois hijos de Dios. Se aplica generalizando y se nos hace entender o se nos trae como enseñanza que automáticamente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario somos hijos de Dios. Y que solamente por la fe de decir yo creo en Cristo y yo acepto el sacrificio de Cristo, ya somos hijos de Dios. Y se generaliza en este punto. Pero hay que leer la Biblia siempre guardando el contexto de este versículo. El versículo 27, que es el siguiente, nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De manera que somos hijos de Dios, siempre y cuando la fe que tenemos en Cristo Jesús nos lleve a la obediencia. La fe produce obediencia. Santiago nos escribe en su carta a los cristianos que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no sirve. El creer en Jesucristo es la fe que tenemos en Jesucristo. Pero esa fe de creer en Cristo debe producir en la persona una obediencia a algo, a un mandamiento. En este caso, el mandamiento de la fe es bautizarse. Marcos 16:16. ¿Qué dice ese versículo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Específicamente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es como tratar de desconectar la frase, el que tuviere sed y tomare agua, se le quitará la sed. No podemos desconectar eso en ningún momento. Y es una frase que hemos utilizado en otras ocasiones. De la misma manera, tampoco podemos desconectar en este contexto la fe de la obediencia. No podemos desconectar la creencia de la obediencia, que es el bautizarse para el perdón de los pecados. Hermano, cuando uno hace profesión de fe, de inmediato es salvo. Profesión de fe, una frase que es muy común que se escucha, ¿no? La salvación viene por la fe en Jesucristo.
Pero volvemos a enfatizar que la fe en Jesucristo produce obediencia, y la fe sin obediencia no produce salvación. No sé si conteste su pregunta. Claro. En esta misma carta hay una frase en el capítulo 5 del versículo 8 que dice que la fe que obra. ¿Qué es la fe que salva? La fe que obra. Es la fe que obra por el amor. Una frase bien bonita, ¿no? La fe obra por el amor. Esa es la fe que salva. ¿Por qué se destaca el tema del bautismo en Gálatas 3:27? Ya lo hemos indicado en parte, que Cristo dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es correcto. O sea, el apóstol Pablo no está diciendo que solamente por la fe en Jesucristo ya somos hijos de Dios, sino que él aclara que para poder llegar a ser hijos de Dios tenemos que pasar por el bautismo también, tener fe y pasar por el bautismo, para poder entonces estar revestidos de Cristo y poder haber cumplido con el mandamiento de nacer de nuevo. No sé si hay algún comentario adicional sobre Otra pregunta que quisiera hacerle. ¿El bautismo es esencial para salvación? Según lo que nos enseña la Biblia en Marcos 16, que ya lo citamos, Hechos del capítulo 2, Primera de Pedro 3, 21, y muchos textos más que hay en la Escritura, el bautismo es esencial para la salvación. No se puede desobedecer a este gran mandamiento, el cual fue instituido por Jesucristo. Romanos, el capítulo 6, nos dice que en el bautismo nos hacemos partícipes de la muerte, de la sepultura y de la resurrección juntamente con Cristo. Y es precisamente lo que tenemos que hacer. O sea, Cristo nos demanda a nosotros que debemos de participar de lo que Él participó, de muerte para remisión de pecados, sí, de sepultura y de resurrección para vivir en vida nueva. Literalmente es imposible que yo muera, literalmente es imposible que yo pueda resucitar, de manera que el mecanismo que Cristo establece para que podamos participar de eso espiritualmente es el bautismo, donde participamos de muerte por la inmersión en agua de nuestros pecados, de sepultura a esa vida antigua del hombre pecador, y de resurrección cuando salimos del agua hacia una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo pueden todos los que nos escuchan entrar en Cristo y revestirse de Cristo, como dice este mismo texto? ¿Cómo? Arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de los pecados, así como lo hicieron aquella gran multitud allá en Hechos, el capítulo 2, versículo 32. Así que este texto en Gálatas 3:27 concuerda perfectamente con la enseñanza de la Biblia en otros textos donde se habla del tema del bautismo. Es muy correcto. Aquí se habla de que podemos revestirnos de Cristo, y si no nos revestimos del Señor, no tenemos la salvación. Sí. La pregunta es, si no me revisto de Cristo, ¿entonces de qué? Entonces, ¿de qué me voy a revestir? Del pecado, de Satanás. O sea, no hay mucho que escoger. No. Solamente hay dos cosas que escoger. O me revisto de Cristo, o me revisto de Satanás. O me revisto de Cristo y su justicia, o me revisto de Satanás y sus placeres. O sea, no hay mucho que escoger. Prefiero revestirme de Cristo. Y esperamos que todos nuestros amigos radioescuchas también prefieren revestirse de Cristo. Amén. Y se logra por medio del bautismo. Es muy correcto. El bautismo sin la fe, ¿qué vale? Nada. Primero tiene que haber fe para que esa fe produzca la obediencia. Y la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. El agua en sí no salva. No, es la fe. Por medio de la obediencia, que es el bautismo, que también se envuelve también el tema del arrepentimiento. Es correcto. Así que este texto también, amados, es muy importante. El bautismo es esencial para perdón de pecados. Muy bien. Sigamos. En el versículo 28 hay una expresión muy interesante aquí del apóstol Pablo también. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La idea central de este versículo 28 de Gálatas, el capítulo 3, es que el pertenecer a Cristo, el estar revestido a Cristo, nos une en un solo cuerpo. El propósito del Evangelio es unificar al hombre. Obviamente este versículo 28 nos trae la idea
de que en la iglesia primitiva, específicamente en Galacia, ya existía el hecho de que habían en esa congregación gentiles y judíos, y que probablemente había en ellos ciertas barreras que aún después de haber sido bautizados y ser convertidos al cristianismo, estaban dividiéndolos, estaban separando a estos dos grupos, ya sea por cultura o por rudimentos o por cuestiones de cultura, como ya hemos mencionado, pero aparentemente hay una raíz de división. El apóstol Pablo identifica esto, guiado por el Espíritu, y le dice: ya no hay judío ni griego, o sea, somos uno. Ya no es cuestión de ser judío, no es cuestión de ser griego, ya no es cuestión de ser esclavo ni libre, ya no depende de tu estatus social, no depende de la estrata social de la cual tú vienes, de tu cultura o del pueblo que tú desciendes. Ahora somos uno en Cristo. Ya no es cuestión de si eres varón o si eres mujer, o sea, somos uno en Jesucristo. De manera que la idea central del Evangelio, según lo que nos dice el apóstol Pablo en otras cartas, es que Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, quitó la pared intermedia, y de ambos pueblos, judío y gentil, hizo uno. De la misma manera que en Juan, Jesucristo intercede por los cristianos y ora al Padre, le dice: Padre, te ruego por los que han de creer en mí por la palabra de esto, y estos son los apóstoles, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad que existe entre el Hijo y el Padre es tan y tan grande, que esa misma unidad es la que Cristo quiere que exista ahora en nosotros. Así es. Lamentablemente, en el mundo religioso en el que estamos viviendo no hay unidad. Lo que vemos continuamente es división. Y pudiera yo decir que lo que existe hoy en día en el mundo religioso es la guerra de las religiones. Y si las religiones en algún momento coincidieran en lo que dice la Biblia, el problema sería resuelto. Llegaríamos a la unidad máxima, a la unidad completa. Pero ¿qué pasa? Los líderes religiosos cada día siguen sembrando sus diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas, diferentes conceptos, y no coinciden en la Biblia, no coinciden en el Evangelio, en la sana doctrina, y por lo tanto surge la división. Uno en Cristo. Uno en Cristo, esa es la meta. Esa es una de las doctrinas más preciosas de la Biblia para mí. Que ya no hay distinciones a base de prejuicios raciales, sociales, a base del dinero, a base del sexo, etc. No hay, como dice el texto, ni varón Ni mujer, ni mujer. ni esclavo, ni libre. Y esto es algo muy interesante porque en la iglesia primitiva habían esclavos, habían personas que trabajaban como esclavos en diferentes haciendas y lugares. Y el apóstol Pablo hace claro que no importa si eres esclavo o si eres libre, No, después que tú estés en Cristo, eres igual que todo el mundo. Hoy en día, aplicando este pasaje, después que estemos en Cristo, no importa si yo soy profesional o si soy un agricultor o quien yo sea, no importa quién yo sea, después que yo estoy en Cristo, soy uno, igual que todo el mundo. Ese es el concepto del Evangelio, la unidad. Excelente. Hermano, tengo entendido que en el contexto doctrinal, que esta frase, ni varón ni mujer, a veces se usa esa frase para apoyar la idea de que la mujer predique y dirija en las congregaciones. ¿Justifica el texto tal interpretación a la luz de la primera de Corintios, el capítulo 14, y la primera carta de Pablo a Timoteo, donde él dice claramente que la mujer no tome dominio sobre el hombre, que ni siquiera enseñe en la congregación, no hable en la congregación? Siempre que estudiamos la Biblia tenemos que satisfacer todos los textos. No podemos dejar un texto insatisfecho, porque entonces violamos la regla bíblica. Bien. De manera que si entendemos lo que usted acaba de presentarnos y nos olvidamos de los otros pasajes, estamos estudiando mal la Biblia, estamos interpretando mal. Dios es un Dios de orden y no de confusión. Vamos a partir de esa regla. Un Dios de orden, Dios de confusión. Por lo tanto, en una variación ni se contradice. Si el apóstol Pablo nos está diciendo unas cosas en Corintios con respecto a la posición de la mujer dentro de la iglesia, y ahora aquí en Gálatas nos dice que ya no hay varón ni mujer, el apóstol Pablo se contradice. Y no está hablando por el Espíritu Santo. Pero ese no es el punto.
El punto está en que el apóstol Pablo coincide en su enseñanza con lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 6, y lo que nos dice en Corintios. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Somos reyes y sacerdotes por medio de Jesucristo. Las mujeres también. En ese contexto, la mujer y el varón tienen la misma oportunidad de ser ministros competentes del nuevo pacto, de ser reyes y sacerdotes. Tienen la misma oportunidad de rendirle su culto espiritual a Dios sin un intermediario. En la antigüedad, allá en el Antiguo Testamento, había que presentarle el culto a Dios a través de un intermediario, el sacerdote levítico. Ahora, Dios, a través de Jesucristo, su Hijo amado, ha derribado esa separación, lo ha quitado. Y la mujer, así como el hombre, tienen el mismo derecho de presentarse delante de Dios a través de Jesucristo, sin que medie un intermediario, sin que medie ese sacerdote levítico que mediaba ya en el antiguo pacto. Desde ese punto de vista, el apóstol Pablo nos dice que no hay varón ni mujer. Ambos tienen el mismo derecho y la misma responsabilidad de acercarse a Dios. Ahora bien, usted dice, hermano, citando una frase en la 2 de Corintios del capítulo 3, que la mujer también figura ahí como entre los ministros del Nuevo Testamento. Eso implica esa frase, esa declaración de parte suya, que la mujer también tenga derecho de predicar públicamente, oficialmente, con autoridad. ¿Cómo ministra la mujer el Nuevo Testamento? Pues comprendo que puede hacerlo de muchas maneras sin violar la enseñanza de la 1 de Corintios del capítulo 14. Cuando las hermanas nos ayudan en el ministerio, como ayudaban a Pablo, como había mujeres que ayudaban a Cristo, también comparten con nosotros el ministerio de la palabra. ¿No es así? Es correcto. El apóstol Pablo se refiere a Febe, diaconisa, y la presenta como su colaboradora, una mujer que le ayudó en su ministerio. Pero esta mujer entendió su posición dentro de la iglesia, su ministerio, y nunca fue por encima del apóstol. Nunca usurpó la posición que le asigna la Biblia a través del Espíritu Santo, porque ya eso es una violación, ya eso sería una falta de obediencia y sumisión no al hombre sino al Espíritu Santo. Esto no es cuestión de que la mujer desobedezca al hombre o al pastor, es cuestión de que la mujer, si no se somete a esta enseñanza bíblica, desobedece al Espíritu Santo. Ni tampoco se implica que la mujer sea inferior al hombre, no en cuanto al intelecto. Ese no es el punto. No. El punto aquí es que la mujer tiene una posición, y en la escala de valores de Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si alguien rechaza, no me rechaza a mí, rechaza la Biblia. La Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre y de la iglesia. Sí. Y ese es el patrón que hay que seguir en ese orden de valores. Cualquiera que quiera violar eso, no se está oponiendo a lo que yo digo, se opone a lo que dice la Biblia. Sí, como dice Pablo en la 1 de Corintios 14, el que ignore. Exacto. Pero estos son mandamientos no del hombre, sino del Señor. Estos mandamientos que tienen que ver con la mujer. Vamos a seguir con el estudio ahora del versículo 29. 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este texto está bastante claro. Si somos de Cristo, pues obviamente recibimos de Dios la promesa que se le hizo a Abraham, de la cual Cristo también es heredero. Si somos de Cristo, ciertamente pues vamos a heredar juntamente con Él. Él comparte con nosotros esa herencia, esa promesa, lo cual ya hemos discutido en otras conferencias. Sí, y este tema sigue en el capítulo 4, el versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es mío, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo. Este es un texto muy sencillo. En un hogar puede haber un esclavo y puede también estar conviviendo bajo ese mismo techo uno que no es esclavo, pero mientras los dos son niños, tienen el mismo trato. Necesitan quien los cuide, necesitan quien vele por ellos, quien los guíe, quien les diga lo que tienen que hacer, hasta que son grandes. Cuando son grandes, entonces el niño esclavo seguirá siendo esclavo, pero el que no es esclavo se convertirá en dueño y señor de su herencia. Y es precisamente lo que nos dice aquí. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo señalado ¿Qué quiere decir por el eso? Padre. En el contexto de la ley y de la nueva ley de Cristo, etc. Sí, en ese contexto, el pueblo de Israel fue niño esclavo hasta que el Padre, que es Dios, estableció su promesa, que fue Cristo. Venido Cristo, establecido el Nuevo Testamento, el pueblo sacado de su estado de niñez recibe la herencia y entonces ya tiene que abandonar ese estado de niñez, de esclavitud. Eso es lo que se refiere aquí en este contexto. Alcanzamos la madurez espiritual, no por medio de la ley, amados, sino por medio de Cristo. Amén. No por medio del Antiguo Testamento. Jamás nos sería posible llegar a la madurez espiritual. Por la ley de Cristo sí podemos alcanzar un grado muy alto de espiritualidad, pues encuentro que la ley de Cristo es mucho más espiritual que la ley de Moisés. Así que muy bien explicado, y vamos a seguir con el 3 y el 4. El 3 básicamente nos explica lo que acabamos de decir. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y esto se refiere a la ley, a los rudimentos del mundo. Esa frase tiene que ver con la ley. Tiene que ver con la ley específicamente, pero no se refiere solamente a los judíos, se refiere también a los gentiles que había dentro de la iglesia. Y para entender eso tendríamos que hacer referencia al versículo 28, judío y griego. Era el elemento de componer la iglesia de Galacia, judío y gentil. Ambos tenían rudimentos del mundo. Los gentiles tenían su ley del paganismo, de la idolatría, así también como los judíos tenían sus leyes culturales, sus leyes rituales, sus rudimentos. Y encima de eso, habían quitado el mandamiento de Dios. Habían separado el mandamiento y ese mandamiento lo sustituyeron por rudimentos. Y por eso que el apóstol Pablo dice que estábamos, y se incluye el mismo, porque antes de él ser cristiano, era esclavo de esos rudimentos. Era un hombre que perseguía y asolaba la iglesia, ¿verdad? Y se incluye, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, fuera la ley, o fuera la ley que tenían los gentiles, que tenían su propia ley. Este mismo concepto sobre los rudimentos se expone en el versículo 9 de este mismo capítulo, y también si quieren estudiar más el punto, amados, en Colosenses el capítulo 2, el versículo 20. El versículo 4 del capítulo 4 para terminar la conferencia de esta ocasión. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Llegado el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál cumplimiento del tiempo? Cuando Dios estableció en su reloj que tenía que venir el Consolador, que tenía que venir Jesucristo, el Libertador. Llegado ese tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué Cristo tenía que nacer bajo la ley? Porque era el único capaz de cumplir con esa ley. El único capaz de cumplirla y así de esa manera redimir a los que vivían bajo esa ley, bajo un régimen de esclavitud espiritual. Cristo, nacido de mujer, nace bajo la ley, redime al pueblo y le ofrece libertad, gracia y misericordia. Ese es el Cristo que predicamos, amados. El Cristo que vino para cumplirlo todo y lo cumplió. Y habiendo cumplido la ley, ¿qué le pasó a la ley? Fue quitada. Y ahora estamos no sin ley, sino bajo el Nuevo Testamento, bajo Cristo como cabeza de la iglesia. Y queremos poner al Señor en alto en todo cuanto digamos y hagamos. Por medio de estos estudios, queremos glorificar a Dios, a Cristo. Y amados, queremos invitarles a ustedes a que vengan a los pies de Cristo, creyendo en Él, bautizándose también, como dice Gálatas 3:27, para poder así revestirse del Señor. Hasta aquí el estudio de esta ocasión.